Amanda Waller, Tierra Prima, 2011 presente. Capítulo 2. New Suicide Squad. Tras la invasión del Sindicato del Crimen, Amanda Waller fue culpada públicamente por la falta de preparación del gobierno de los Estados Unidos, aunque mantuvo la dirección del Suicide Squad, con mayor supervisión, un mandato internacional y un renovado énfasis en operaciones encubiertas, desde una Belle Reve reconstruida, una instalación de detención subterránea disfrazada en la superficie como un centro de distribución del servicio postal de los Estados Unidos. En la nueva Belle Reve, los miembros activos del escuadrón eran alojados en el bloque A, y gozaban de mayor libertad que la población general del bloque D. Waller quedó subordinada al exagente del Tesoro Vic Sage, quien reclutó a los no reclusos Deathstroke, y la hija del Joker para unirse a Deathshot, Harley Quinn y Black Manta en una investigación de un proyecto secreto ruso en Moscú. Waller chocó con Sage, al igual que Deathshot y Quinn con sus nuevos compañeros aparentemente redundantes, y la misión colapsó cuando el escuadrón fue atacado por su objetivo, robots gigantes llamados Rocket Reds. El mercenario Deathstroke se unió a los rusos al recibir la promesa de un mejor pago, mientras Deathshot fue gravemente herido y capturado, y la hija del Joker fue dejada inconsciente por Quinn. Ella y Black Manta liberaron a Deathshot, quien disparó a Deathstroke, y regresaron con sus compañeros heridos a Belle Reve, donde Waller logró asegurar cierto grado de autonomía, para disgusto de Sage. Con Deathstroke y la hija del Joker fuera de la alineación y Deathshot en recuperación, Waller añadió a Captain Boomerang, el velocista Reverse Flash y un trío de comandos Man-Bat al escuadrón para su siguiente misión, la destrucción de una instalación china de desarrollo metahumano. Quinn alertó a los sujetos de la instalación y, aunque lograron destruirla, a costa de la vida de dos Man-Bats y la rodilla de Reverse Flash, el equipo fue perseguido por el único superhumano superviviente del programa y sus encargados militares. El metahumano chino derrotó al último Man-Bat, cuya bomba Waller detonó como un acto de misericordia, pero desobedeció órdenes, salvó a Harley Quinn y fue atacado por sus antiguos aliados mientras el escuadrón escapaba al punto de extracción. Waller encargó al equipo localizar Rocket Reds ocultos y, en Ucrania, fueron atacados por uno de los robots, que Boomerang derribó con un tanque robado. Más tarde, Waller envió al escuadrón a Smallville, Kansas, para detener al Superman fugitivo, pero fueron derrotados con facilidad por él y Wonder Woman. Después, Waller asignó al escuadrón infiltrarse en una facción radical de la Liga de Asesinos para investigar su suministro de armamento derivado de supervillanos, una misión que costó la vida de Reverse Flash. Cuando Deathstroke, en busca de su hija Rose Wilson, irrumpió en Belle Reve y deshabilitó sus defensas mediante un pulso electromagnético, los miembros del escuadrón se unieron al motín general de los reclusos. Mientras Deathshot y Black Manta se enfrentaban a Deathstroke por su traición previa, Harley Quinn afirmó conocer el paradero de la hija de Deathstroke para intentar que éste asesinara a Amanda Waller. Sage obligó a Waller a asumir el papel de agente de campo, uniéndose al escuadrón en una misión para investigar drogas que otorgaban superpoderes en Río de Janeiro, que ella reorientó de una simple redada a una operación encubierta. Cuando su tapadera fue descubierta, Waller mató al distribuidor de la droga y descubrió que una empresa, Calvary Corporation, era responsable, a través de compañías fantasma, de muchos de sus objetivos anteriores, y que empleaba a Vic Sage. Waller se volvió renegada, cortó comunicaciones con Belle Reve y desactivó los implantes explosivos del escuadrón, afirmando que estaban vinculados a su propia vida para asegurar su cooperación. Prometiéndoles la libertad al final de la misión, condujo al equipo al edificio de Calvary en Dallas, Texas, donde interrogó a la directora ejecutiva, Miss Pesta. Esta reveló que los Rocket Reds, los metahumanos chinos y la refinería del Pozo de Lázaro habían sido parte de un plan abandonado para crear un equipo de superhumanos controlado por Calvary, y que Sage planeaba destruir la Fuerza de Tarea X filtrando la existencia del escuadrón a través de Black Manta. Afirmando que Waller, y los Estados Unidos, eran impotentes frente a los intereses corporativos, esta ofreció pruebas para culpar por completo a Sage. De regreso a Belle Reve con apoyo del Buró Federal de Investigaciones, Waller y el escuadrón capturaron a Sage y a Manta cuando intentaban huir. Manta, sin embargo, superó al escuadrón y solo fue impedido de matar a Waller por un disparo en la muñeca de Deathshot. Incumpliendo su promesa de libertad, Waller reencarceló a los miembros del escuadrón en Belle Reve, sobre la cual recuperó el control total, mientras Deathshot afirmaba que ella no podía abandonar al escuadrón más de lo que ellos podían. Más tarde, Waller comenzó a trabajar con Henry Bendix para completar al Unified, un asesino militar impulsado por ADN kryptoniano, y una computadora de combate como la del Midnighter. Waller envió a Deathshot a un sitio negro de Spiral en Boston para robar algo llamado la pistola de perdición, lo que llevó a Spiral a enviar al Midnighter a recuperarla de una bóveda orbital.
Sin embargo, Mid-Nocter destruyó el arma, desobedeciendo órdenes. Después, Waller envió al escuadrón a capturar a Mid-Nocter y llevarlo ante ella. Waller intentó torturarlo para obtener información sobre la contrainteligencia de Spiral, pero Mid-Nocter contraatacó con breves estallidos de supervelocidad, haciendo vibrar la silla a la que estaba encadenado cada vez que Amanda parpadeaba. Mid-Nocter escapó de la instalación y robó una nave. Toda la tecnología del Suicide Squad podía rastrearse, así que se dirigió hacia Bendix y el escuadrón que lo protegía. Para llegar a Bendix, Mid-Nocter contó con la ayuda de Apollo para superar al escuadrón. Mientras tanto, Bendix obtuvo el ADN de Kryptonita que necesitaba. Amanda explicó que solo lo ayudaba porque ambos se formaron en la misma casa, él en el Team 1 y ella en el Team 7. El Suicide Squad bombardeó el apartamento de Mid-Nocter, inutilizó su tecnología de puertas de teletransporte y la robó para su propio uso. Mientras Spiral y el escuadrón entraban en guerra, en una casa segura del Team 1 el Unified fue activado y enviado a atacar el país de Modora por haber invadido suelo estadounidense poco antes. Waller apoyó la operación hasta que Bendix la hizo pública, poniendo en peligro a civiles, pues quería sembrar el miedo. Mientras Mid-Nocter, Apollo y Spiral combatían al escuadrón, Amanda ordenó a Bendix detenerse, pero este se negó, explicando que planeaba matar a toda la población de Modora, por lo que Amanda lo noqueó. Ordenó a sus tropas detenerse, pero estaban formadas por clones de Multiplex y odiaban demasiado a Mid-Nocter para obedecer. Mientras Bendix escapaba por una puerta, Apollo y Mid-Nocter destruyeron al Unified. Waller se reunió con Lynch cuando este llegó pidiendo ayuda. Al intentar recuperar a un agente encubierto del régimen de Anatoly Gregory, el agente Walter Schmidt se había vuelto catatónico para evitar la captura. Waller envió a su escuadrón a ocuparse del agente, y decidió intentar curar a Schmidt por su cuenta. Usando una hormona calmante y palabras persuasivas, logró despertarlo, pero Schmidt mordió a Waller y la infectó con su droga psíquica, provocándole alucinaciones y un estado catatónico. En su plano psíquico, se comunicó con Schmidt, quien le mostró visiones de sus familiares y agentes fallecidos. Finalmente, Amanda enfrentó a la parte de sí misma que no podía superar sus tragedias y la mató, afirmando que había dejado de fingir perfección, y podía admitir errores y que no siempre estaba en control. Después despertó del coma psíquico y su escuadrón regresó con vida gracias al entrenamiento que Waller les había dado, y que no pudo dar a los agentes que perdió. Más tarde, Waller envió a Deadshot a matar a Guillermo Chela Paz, un miembro de un cártel en Sudamérica. Al no encontrarlo, Waller asignó a Will Evans para acompañar a Deadshot y les indicó localizar a la hija de Guillermo. Sin embargo, Deadshot se desvió de la misión para ver morir a su padre, por lo que Waller envió al escuadrón tras él. Todos salvo Harley Quinn quedaron incapacitados, pero ella convenció a Lawton de salir por el bien de su hija. Afuera, sin embargo, fue inmediatamente baleado por Will Evans y llevado al instituto de Waller para curarlo. Mientras se recuperaba, Waller reintrodujo a Evans como el hombre cuya historia Lawton había robado y como el nuevo Deadshot. Waller envió al nuevo Deadshot y al Suicide Squad a infiltrarse en el Mercado Rojo, una convención criminal, para asesinar al líder del cártel. Una integrante del equipo de Waller, Olivia, comandaba la misión desde un helicóptero de escape, pero Will se descontroló cuando se dio la orden de matar y ejecutó brutalmente a los objetivos. Waller le dijo que los quería vivos y ordenó al resto del escuadrón detenerlo. Will disparó a El Diablo, se volvió más errático y se desvió de la misión. Olivia se comunicó con Waller y fue a detonar la bomba del cuello de Will, pero Waller reveló que no tenía implante porque se había ofrecido voluntario para fastidiar a Lawton. Will disparó a Olivia y provocó que el helicóptero se estrellara y se incendiara. El escuadrón regresó a Belle Reve, pero cuando Waller fue a buscar a Lawton para rastrear a Will, encontró su habitación vacía. Al revisar las grabaciones, descubrieron que Lawton había usado los cubiertos de su comida para fabricar un bisturí, y extraerse quirúrgicamente el implante en su celda. Sin el implante, voló las puertas y robó la armadura de un guardia. Waller pasó caminando junto a él sin reconocerlo. Waller encontró a Lawton en el orfanato de su hija, justo cuando había sido secuestrada por Will. Waller permitió que Lawton persiguiera a su rival, lo que hizo, matando a Will. Waller envió al escuadrón a una misión en Sudamérica, donde se enfrentaron a un ejército de soldados. Pronto, las tropas se retiraron del combate cuando surgió otro ejército de metahumanos. El escuadrón encontró a un rival superior, y se replegó justo cuando un metahumano estaba a punto de explotar. El equipo logró escapar, pero se dio cuenta de que habían dejado atrás a Boomerang, aunque racionalizaron que Waller no quería que regresaran por él.
En Illinois, el escuadrón luchó contra hordas de zombies cuando Rick Flag recibió un mensaje de Waller indicándole que la siguiente misión era recuperar a Boomerang, cosa que finalmente hicieron. Más tarde, Waller drogó a Killer Croc y lo envió a su siguiente misión, localizar y desmantelar una operación terrorista. La zona estaba salvaje y cubierta de vegetación, y Whelan pronto descubrió que la fauna local era gigantesca. Ante él, en un valle, había simios enormes, dinosaurios y otras criaturas. Un halcón gigante descendió para atraparlo, pero Croc derribó al ave en el centro del círculo de monstruos. Waller se burló de Whelan mientras este se abría paso a golpes, aunque logró escapar y encontrar un cable eléctrico. Concluyó que las armas no podrían sostenerse por sí mismas. Siguió el cable hasta una escotilla metálica y, al entrar, perdió toda conexión con Waller, quien se enfureció. Tras liberar a los animales armados del científico que los controlaba, Killer Croc los masacró. Finalmente, Waller llegó al lugar e intentó detenerlo, pero no pudo hacer nada y Killer Croc huyó. Poco después, Waller envió a Katana a detener a King Cobra en Markovia. Cuando Katana fue superada, Waller mandó al resto del escuadrón como refuerzo, con la misión secreta de robar la espada de Katana, Soul Taker. El equipo logró contener a las fuerzas de Cobra y lo enfrentó en una base volcánica. Cobra mató a Battleaxe, obligando al escuadrón a retirarse. Mientras el príncipe de Markovia lanzaba un asalto con tanques contra la nave aérea de Cobra, el escuadrón aprovechó para atacar y descubrió a una niña que había sido experimentada por Cobra, y había obtenido poderes tras ser fusionada con un ser alienígena. King Cobra escapó y el escuadrón se marchó en una de las cápsulas, mientras Katana se llevaba a la niña a otro lugar. Waller envió a El Diablo a una misión en la que le pidió que incendiara una iglesia, lo que lo dejó conflictuado. Waller lo visitó en su celda y se negó a liberarlo, calificándolo de riesgo, pero le ofreció dirigir una nueva task force y orientada a pandillas. Chato le escupió en la cara. En represalia, decidió mostrarle el poder de su nuevo equipo permitiendo que lo golpearan brutalmente. Durante la paliza, llegó un representante de Checkmate y exigió llevarse a El Diablo para unirlo a ellos. Derrotó a la supuesta task force y se llevó a Chato para trabajar con Checkmate. Semanas después, Waller envió a Parasite para acabar con Diablo, lo dominó y entró en sus recuerdos. Tras revisar el entrenamiento de Checkmate, Waller intentó convencer a El Diablo de que también lo habían manipulado, pero la intervención del misterioso Lazarus Lane y Azúcar permitió que El Diablo escapara de nuevo. Waller finalmente lo localizó rumbo a Texas, y lanzó contra él a la Task Force y la pelea fue interrumpida por la aparición del super equipo mexicano Justicia, que se convirtió en un enemigo común hasta que Deadshot apareció y disparó, matando a El Diablo. Sin embargo, Chato volvió a la vida tras hacer un trato con el ángel caído Chutriel, que tomó su cuerpo por un breve momento. Al ver que no podía morir, Deadshot lo dejó inconsciente y lo llevó ante Waller. Ella le preguntó si quería volver al escuadrón, esta vez con un sacerdote presente por si su lado demoníaco se manifestaba. El Diablo aceptó. Cuando Harley Quinn fue contactada por Horus International, una organización de derechos humanos que supuestamente buscaba liberar a los miembros del escuadrón suicida, fingieron sus muertes y fueron llevados por el líder de Horus, Adam Reed, a Schloss Blutstein, un castillo en Alemania donde podrían retirarles los implantes explosivos, acordando unirse a la cruzada de justicia de Horus, tanto por altruismo como para golpear a Amanda Waller. El escuadrón forjó camaradería con los Mercs, admiradores de su trabajo, solo para descubrir que habían sido traicionados. Reed era en realidad miembro del culto asesino del puño de Caín, y tanto ellos como los Mercs habían sido atraídos allí para morir. En Estados Unidos, la supervivencia y ubicación del escuadrón fue filtrada a Amanda Waller, quien reclutó a la fuerza a Boomerang y a Dorian Ashemore, un agente de inteligencia británico que en realidad era el supervillano Honky Punk, para recuperar a su equipo y salvar las apariencias por su pérdida, activando sin saberlo una trampa tendida por Reed. Mientras The Trap, líder de los Mercs, y el escuadrón luchaban juntos con éxito contra el puño de Caín, descubrieron que Rose Tattoo, el letal espíritu del asesinato, había sido atraída por el derramamiento de sangre. Cuando Honky Punk acudió en su ayuda, fue asesinado rápidamente por ella, al tiempo que Waller era incapacitada por Reed, quien planeaba usar su muerte para reclamar el liderazgo del culto. Reed aparentemente incitó a The Trap a disparar contra Deadshot, aunque sin que Reed lo supiera el disparo fue intencionalmente no letal, antes de volverse contra el Merc y herirlo de muerte.
Con Deadshot y Deatrap rompiendo su control de la situación, Reed intentó detonar los implantes explosivos del escuadrón, solo para perder la mano por uno de los bumeranes de Harkness. Con Rose Tattoo obligada a regresar a su propio reino por las llamas del diablo, llevándose a el diablo consigo, el escuadrón escapó, dejando a Deatrap para aniquilar los restos del puño de Caín con un arma hecha del propio castillo. DC Rebirth. Mientras estaba bajo la amenaza de disolución por parte del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Waller desplegó al escuadrón suicida en Mongolia, y les encargó recuperar al genetista Markel Ljungberg de la organización terrorista Dogra War. La creación del Ljungberg, la bomba del Metagen, había sido utilizada para otorgar superpoderes a los terroristas, lo que obligó al escuadrón, superado por la situación, a matar al genetista para recuperar la bomba, y evitar que cayera en manos de Dogra War. Tras activar el arma una vez más y eliminar los poderes del enemigo, el escuadrón fue extraído por el coronel Rick Flagg, ahora un ex-SEAL de la Marina caído en desgracia, reclutado para dar legitimidad y rendición de cuentas al equipo como su líder de campo. Waller envió al escuadrón a una misión encubierta para recuperar al ex secretario de Defensa de Estados Unidos y jefe de Black Mountain Security, George Foster Carmody, secuestrado por el grupo de vigilantes Strike Force Europa para ser juzgado por crímenes de guerra en La Haya. El escuadrón se retiró cuando su plan fue descubierto, salvo Mad Dog, a quien el capitán Boomerang dejó por muerto. Su implante explosivo fue detonado por Waller para ocultar su implicación. El escuadrón huyó en barco hacia Inglaterra, con la persecución obstaculizada por un incendio provocado por el diablo, y una tormenta sobre el Canal de la Mancha, y desde allí volaron a Estados Unidos. Con Carmody de regreso en suelo estadounidense y el incidente internacional resuelto, Waller lo ejecutó por sus crímenes. Cuando Maxwell Lord atacó uno de los trenes de traslado de prisioneros de Waller, ella lo encarceló e interrogó. Durante el interrogatorio, Lord logró usar sus poderes mentales para obligar a Waller a revelarle la ubicación de la prisión para superhumanos conocida como las Catacumbas, en el Valle de la Muerte, California, donde Waller mantenía encarcelados a los miembros originales del Escuadrón Suicida. Luego, Lord utilizó sus poderes para manipular su salida del complejo de Waller. Lord liberó al primer escuadrón suicida de sus celdas, y los convenció de trabajar para él en su plan para asesinar a Waller. Lord y su nuevo equipo infiltraron y masacraron una isla de chamanes juramentados a proteger secretos capaces de destruir el mundo, revelando la ubicación del arma que usaría para enfrentarse a la Liga de la Justicia, el corazón de la oscuridad. Al enfrentarse tanto a la Liga de la Justicia como al Escuadrón Suicida, Lord reveló el artefacto que había robado y lo desató, otorgándole todo el poder de su entidad, Eclipso. Lord usó su nuevo poder para someter a la Liga de la Justicia bajo su control. Con la Liga mentalmente controlada, Lord dominó el Capitolio de Estados Unidos y se instaló en la Casa Blanca, contemplando su siguiente movimiento. Lord hizo que Superman llevara a Amanda Waller ante él para presumir su victoria, pero Waller logró que Lord perdiera el control del corazón de la oscuridad, y quedara completamente poseído por el espíritu de Eclipso. Killer Frost consiguió purgar la esencia de Eclipso del cuerpo de Lord, poniendo fin al conflicto, y el demente fue puesto bajo custodia de Waller. Más tarde, Lord despertó dentro de una celda que anulaba poderes, y descubrió que todo su plan había sido manipulado por Waller desde el inicio. Cada uno de sus movimientos había sido calculado por ella con antelación, incluso la revelación de la ubicación del primer escuadrón suicida, para que el equipo de Waller ganara una mejor reputación ante la Liga de la Justicia. Furioso, Lord quedó bajo el control de Waller, quien lo invitó a unirse a un nuevo escuadrón suicida, la Task Force 11. La Task Force 11 estaba compuesta por algunos de los telépatas más poderosos, y Waller la activó para extraer información de Brainiac después de que éste secuestrara a los héroes de la Tierra, sin saber que Brainiac intentaba salvar el universo de los Titanes Omega. El esfuerzo resultante mató al coleccionista de mundos cuando intentó defenderse. Infinite Frontier. Cuando King Shark y Defacer irrumpieron en Val Reve, Waller aceptó concederle un indulto a Defacer a cambio del regreso de King Shark al escuadrón. Más tarde, Waller envió al escuadrón a una misión de protección de Santiago Gallo, hijo de un general de corto maltés y colaborador de Estados Unidos, pero resultó que Gallo era en realidad un hechicero demoníaco con planes de sumir al mundo en una oscuridad eterna, por lo que Weasel lo devoró, salvando al mundo a costa de la misión. Waller regresó de unas vacaciones para encontrar a Superman en Val Reve, quien afirmaba que una fuga provocada por King Shark había sido una misión urgente y no autorizada de la Liga de la Justicia. Actuando por iniciativa propia y sin autorización gubernamental, Waller concibió un plan para crear su propia Liga de la Justicia, y abandonar su propia tierra para invadir otra.
Cuando Rick Flag se opuso e intentó interferir, Waller lo detuvo y lo reemplazó por Superboy, que en realidad era un clon llamado Match condicionado para creer que era Connor Kent. Waller también se involucró en la Task Force Z, un equipo de supervillanos no muertos resucitados con resina de Lázaro y liderados por Harvey Dent, proporcionando al programa a Clifford DeVoy, cuyos escaneos cerebrales permitirían a los cadáveres de la fuerza asumir sus antiguas identidades. Waller envió al escuadrón al asilo Arkham para recuperar al Talon William Cobb. Sin embargo, Bolt fue asesinado por el aparentemente demente Cobb, y Film Freak y Shrike cayeron víctimas de un ataque con gas del Joker, lo que llevó a Peacemaker a pedir refuerzos. Superboy, junto con la superforzuda Culebra, la vampírica Nocturna, el telépata Minduar P. Exit, capaz de crear portales. Aunque el escuadrón se retrasó por el deseo de Superboy de salvar al personal del asilo, y perdió a Minduar P. Exit a causa del gas, los sobrevivientes lograron regresar a Belle Reve con Talon a través de un portal creado antes de la muerte del teletransportador. Con la incorporación de Talon, la fitocinética Branch y el nuevo teletransportador del equipo, Keymaster, Waller encargó luego al escuadrón capturar a Bolt, una estudiante velocista de la Academia de los Titanes, mientras se encontraba fuera de la seguridad de la Torre Titán. Sin embargo, el intento de escape y la posterior muerte de Keymaster, sumados a la oposición de Superboy a la misión, le permitieron huir. Para no regresar con las manos vacías, el escuadrón infiltró la torre con la ayuda de Red X, un miembro de la academia a quien Waller veía como un posible recluta. Atraído por recuerdos de la historia de Connor Kent con los Titanes, Superboy activó las alarmas de la academia antes de que el equipo pudiera escapar con Bolt. Atacados por los estudiantes y traicionados por Red X, el escuadrón abandonó a Bolt y fue extraído por Warp, otro teletransportador, llevándose cautivo a su supuesto aliado. Mientras Peacemaker fomentaba la disidencia contra Amanda Waller dentro del escuadrón, Red X logró provocar una fuga en Belle Reve y escapó en medio del caos. Al mismo tiempo, el encarcelado Rick Flag fue liberado por Talon, cuya locura no era más que una actuación. Waller desplegó a un par de operativos de la Task Force X al reino submarino de Atlantis para investigar el fragmento Génesis, una fuente de poder alienígena. Rompiendo sus órdenes, intentaron robar el fragmento y fueron capturados por fuerzas atlantes, provocando un incidente internacional entre el Reino y Estados Unidos. Waller envió a Bloodsport a recolectar recursos e información de tierras alternativas, pero fue capturado por Ultraman del Sindicato del Crimen mientras cazaba a Black Siren en la Tierra 3, un mundo que Waller consideraba susceptible a su control. Para rescatarlo, el Escuadrón Suicida, ahora equipado con un teletransportador mecánico, capturó a la criminal metahumana Night Terror y utilizó sus habilidades basadas en vibraciones para viajar a la Tierra 3. Mientras el escuadrón recuperaba a Bloodsport y Black Siren, Superboy se enfrentó a Ultraman, pero su ira en combate lo desestabilizó, obligando a Waller a desviar al equipo a una instalación rusa. Allí fueron confrontados por el verdadero Superboy, quien había sabido del impostor del escuadrón por los Titanes y fue atacado por Match, que descubrió su verdadera naturaleza cuando su cuerpo y su habla comenzaron a descomponerse. Con sus maquinaciones expuestas, Waller cortó contacto con el escuadrón para evacuar Belle Reve, dejando al equipo a explorar la instalación, un laboratorio de clonación operado anteriormente por los creadores de Match, la Agenda, donde descubrieron más clones de Superboy, y el químico utilizado para preservar la falsa identidad del clon. Con la Liga de la Justicia en camino y Checkmate en el Belle Reve abandonado, Waller teletransportó al escuadrón a la remota isla de la Task Force X, su nuevo cuartel general como fugitivos. Mientras el resto del escuadrón suicida era enviado a la Tierra 3, Waller otorgó a Peacemaker el mando de un escuadrón escindido, poniendo a prueba al mismo tiempo su lealtad y encargándole la captura de Swamp Thing. Al liberar un bioagente de Prescott Industries en el bosque de Kaziranga, en India, para atraer la atención de su objetivo, los nuevos miembros, Nightmare Nurse, Heatwave, Parasite y Chemo, fueron derrotados uno a uno, dejando a Peacemaker solo frente a su presa. Cuestionando las motivaciones de su oponente, Swamp Thing retiró los explosivos de Waller del cuerpo de Peacemaker y lo liberó de su control. El escuadrón suicida se unió a Ambush Bug y recibió entrenamiento simulado para una misión al infierno, a donde fueron teletransportados para recuperar una muestra del escudo que protege la Roca de la Eternidad, buscada por Waller para defender la Tierra 3. Allí fueron atacados por el Escuadrón del Infierno, un grupo de antiguos miembros fallecidos del Escuadrón Suicida reunidos por Waller en una iniciativa para poner a su servicio a no muertos revividos mediante resina de Lázaro, mientras Ambush Bug aseguraba el objetivo. Aunque Culebra murió en acción, su espíritu apareció de inmediato en el infierno, y Waller desplegó a Major Force, armado con un dispositivo capaz de contener los espíritus de los miembros caídos del escuadrón.
Con los espíritus sometidos y el objetivo asegurado, Waller retiró al escuadrón y resucitó a Culebra para su siguiente misión. A bordo de una nave kryptoniana de una tierra alternativa, el escuadrón suicida viajó a una prisión del Cuerpo de Linternas Verdes, o Ciencel, en el planeta Oa para rescatar a un prisionero apodado Yorick por Ambush Bug, quien modificó la nave para que operara bajo su control remoto. Aunque el escuadrón fue encarcelado en una Ciencel por la Linterna Verde Sojourner Mulligan, Major Force hizo que Yorick convocara la nave para liberarlos, mientras Culebra, muerta de nuevo y sin más resina de Lázaro, liberó al también prisionero Black Hand en su forma espiritual intangible. Cerrando cabos sueltos, Waller retiró su apoyo a la Task Force Z y envió un escuadrón compuesto por Copperead, Madame Crow, Solomon Grundy, Gveast y Victor Cés para apoderarse del suministro de resina de Lázaro, destruir la instalación donde se producía y recuperar a Deadshot, quien había sido resucitado para servir con la fuerza. Aunque al principio tuvieron éxito, el cadáver de Lawton fue aparentemente destruido por Gveast contra las órdenes de Waller. En preparación para su ataque a la Tierra 3, Waller puso a trabajar las habilidades técnicas de Yorick, desplegó a Bloodsport en una última misión de recuperación, y enfrentó al resto del escuadrón suicida contra los Retaliators y los Lightning Strikes de la Tierra 8 para demostrar su valor para sus futuras operaciones. Major Force, el único miembro que mostraba la brutalidad que Waller buscaba, fue asesinado por Black Siren, lo que llevó a Waller a activar su explosivo solo para descubrir que estaba deshabilitado. El Dr. Rodríguez, un infiltrado de Flag dentro de sus operaciones, había inutilizado sus sistemas antes de un ataque a la isla de la Task Force X por parte del escuadrón rebelde de Flag, compuesto por antiguos miembros como Peacemaker y Bloodsport. Recuperando a Talon, Match y Black Siren, a quienes aún tenía planes de utilizar, abandonando al resto y atrayendo al escuadrón de Flag a las garras de Clayface mediante un holograma, Waller huyó con sus fuerzas hacia la Tierra 3. Council of Light. El tiempo de Amanda Waller en la Tierra 3 le inculcó un miedo profundo ante la amenaza potencial que representaban los superhumanos, y cuando finalmente regresó a su propia Tierra, se dedicó por completo a trabajar en su contra. Al final de Dark Crisis, Waller se acercó al Council of Light con una propuesta para encarcelar a los metahumanos de la Tierra por el peligro que suponían para la humanidad. Al considerar que su planteamiento era demasiado limitado, el Light le encargó en su lugar la erradicación de la comunidad superpoderosa. Y así cerramos este capítulo del New Suicide Squad. Una etapa marcada por traiciones, manipulación y decisiones extremas que confirman que, para Amanda Waller, el fin siempre justifica los medios. El escuadrón sobrevive, pero el costo es cada vez mayor. En el próximo episodio, las consecuencias de estas decisiones cambiarán el juego para siempre. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si esta historia te atrapó, no olvides comentar y dejar tu opinión. Lo mejor aún está por venir. Nos escuchamos en el próximo capítulo.